Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Hoy nos vamos a detener en un versículo, creo yo, que muy conocido por todos, donde vamos a intentar explicarlo o desglosarlo de la mejor manera, de la manera más sencilla, más básica, para que todos podamos entenderlo. Me refiero al versículo 20 que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando los discípulos vieron que Jesús había podido liberar a ese muchacho que era lunático y que ellos previamente no lo habían podido liberar, se acercaron a Jesús aparte para preguntarle la razón, para preguntarle: oye, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y es entonces en este versículo 20 donde encontramos la respuesta que Jesús les da. Jesús les dice que el problema ha sido la poca fe de ellos. Pero mira, antes de meternos en materia, me gustaría que en esta mañana pudiésemos razonar un poquito juntos. Mira, Jesús les está diciendo que el motivo por el cual ellos no pudieron echar fuera al demonio, obrar el milagro, fue la falta de fe. Pero sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 3, nos encontramos en la parte final del versículo que dice la Biblia que es Dios mismo quien reparte a cada persona una medida de fe. Así que sería algo como incoherente o incluso absurdo que Jesús recriminase a los discípulos que la culpa era de la poca fe que ellos tenían, cuando es Dios mismo quien reparte la medida de fe. No sé, te pongo un ejemplo absurdo. Es como que yo le regale una camisa a mi hija y que luego cuando se la ponga le eche la bronca diciéndole: no me gusta esa camisa. Qué ridículo, ¿verdad? Bueno, te voy a explicar lo que aquí está pasando. Mira, es cierto que Dios nos da una medida de fe a cada uno. Dios en su soberanía sabe qué porción de fe repartir a cada persona. Pero el asunto está en que la fe que nosotros recibimos de Dios no puede quedarse estática. No la podemos dejar quieta. La fe nosotros no la podemos dejar sin obras. Porque como también nos enseña la Biblia en la carta de Santiago, allí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el versículo 17, si la fe no tiene obras, está muerta. La fe que Dios nos ha dado es para que la hagamos crecer, sea la medida que sea mucha o sea poca. Lo que Dios nos haya repartido, nuestra tarea es hacerla crecer. Bueno, y te preguntarás: ¿y cómo hago crecer la fe? Bueno, el apóstol Pablo nos va a responder a esta pregunta. Allí en la carta que le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Este versículo nos dice que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, más fe viene a nuestra vida. Pero ojo aquí, porque muchos malinterpretan este versículo limitándolo simplemente a escuchar la palabra de Dios. Pero es que esta palabra oír se puede traducir también por la palabra obedecer. Así que nosotros hacemos crecer nuestra fe cuando obedecemos la palabra de Dios. Date cuenta que hace un tiempo atrás ya el Señor les había dicho a los discípulos, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 1, que ellos ya tenían autoridad sobre los espíritus inmundos, que ya tenían autoridad para echar fuera a los demonios. Los discípulos oyeron esta palabra, pero bueno, por alguna razón no la creyeron, y es por eso que ahora Jesús les acusa de tener poca fe. Ahora bien, como ya sabemos todos, la finalidad de Jesús nunca es condenar, acusar. Así que el Señor aprovecha esta situación para darles una gran enseñanza. Jesús les dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Antes de seguir, tengo que recordar que el propio Señor Jesucristo, ya en este Evangelio de Mateo que estamos estudiando en el capítulo 13 y en el versículo 31, ya había explicado que la semilla de mostaza era conocida por ser una de las más pequeñas. Pero a pesar de ser la más pequeña, tenía una capacidad de crecimiento abismal, descomunal. Así que lo que está diciendo ahora los discípulos es que aunque tengamos una fe pequeña, si nosotros sabemos trabajar con ella, nada nos será imposible. Lógicamente, cuando Jesús dice que le podemos decir a los montes que se pasen de un lugar a otro, espero, por favor, que entiendas que esto es una hipérbole, que esto es una exageración, esto es un recurso al que se acude para poder enseñar algo. Pero algo que también me gusta mucho en esta enseñanza de Jesús es que compare la fe a una semilla. Porque, como todos sabemos, las semillas tienen la capacidad de crecer. Pero claro, para que crezcan se tienen que dar, por lo menos unas cuantas condiciones. Tiene que haber una buena tierra, tiene que haber abono, agua, luz solar. Y de la misma manera, para que la fe crezca en nosotros, también tenemos que quitar muchos impedimentos, todos los impedimentos posibles de nuestra vida. Y el mayor impedimento, sin duda alguna, es la incredulidad. Cuando nosotros leemos este pasaje de la sanidad de este muchacho lunático, en otro evangelio, como pudiera ser en el de Marcos, ahí se nos relata una conversación que Jesús tiene con el padre del muchacho, donde Jesús le dice, allí en el evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el siguiente versículo lo que encontramos es al Padre diciendo: ayuda mi incredulidad. Este hombre le pidió ayuda al Señor para vencer la incredulidad en su vida. Porque la incredulidad ahoga a la fe, la asfixia por completo, la destruye. Por eso somos nosotros los que tenemos que destruir a la incredulidad. La fe es el medio por el cual nosotros podemos agradar a nuestro Dios. La fe es el escudo por la cual nosotros, los cristianos, nos podemos proteger de los dardos que el enemigo nos lanza. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros comprendiésemos la importancia que tiene la fe en nuestra vida, la cuidaríamos más, la protegeríamos más y sin duda alguna la haríamos crecer más. Así que te pregunto en el día de hoy, ¿cómo está tu fe? Y espero, o me gustaría por lo menos, que tu respuesta sea similar a la fe de Timoteo, que como le dijo Pablo en la segunda carta que le escribió en el capítulo 1 y en el versículo 5, era una fe no fingida, era una fe verdadera, una fe que Timoteo había cuidado, que había protegido y que la había hecho crecer. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, no solamente por el día de hoy, sino por el fin de semana que nos has hecho tener. Gracias también por esta semana que pones delante de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos bendigas, Señor, para que tu bendición nos alcance hoy lunes, Señor. Y te damos las gracias por esa medida de fe que tú has repartido a cada uno de nosotros. Gracias porque en tu infinito conocimiento, en tu infinita sabiduría, estableciste darnos una medida de fe, que ahora nuestro trabajo es hacer crecer esa fe. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor
Y sabes que los lunes, ya no hace falta ni pedírtelo, pero sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, de qué se habló, cuál fue el versículo que trató tu pastor ayer, que lo escribas aquí en los comentarios, que me lo hagas saber y así podemos aprender todos juntos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.